Listo. Entonces, el sistema Baxus se basa en el color, fundamentalmente. Entonces, recordemos cómo los colores que utilizamos en el mandala astrológico se pueden ver en tres dimensiones. Entonces, la clave para entender los colores que vamos a utilizar es entender la diferencia entre los colores cálidos y los colores fríos. En este círculo, en esta esfera, tenemos los colores cálidos aquí abajo, el rojo, el anaranjado y el amarillo, y luego los colores fríos, el verde, el azul y el violeta. Y entre los dos, en una tercera dimensión, está el eje de lo blanco y de lo negro, de lo consciente y de lo inconsciente. ¿Cómo se representa esto en el mandala? Pues en el mandala los colores cálidos están al principio, luego aparecen el blanco y el negro, que son los que aquí están en otro eje, que rompen el sistema, y luego vienen los colores fríos en el mismo orden, verde, azul y violeta. Y después los colores transpersonales son la mezcla de uno de los ejes, el eje azul con el eje anaranjado. Entonces, el primero es anaranjado más blanco, que corresponde a Sagitario. El que sigue es anaranjado más negro, que es el que corresponde a Capricornio. Y luego viene el que es opuesto, que es el azul. Entonces hay un azul claro, que es Acuario, y un azul oscuro, que es Piscis. Entonces, en esta esfera ya están todos los colores del mandala separados en los colores, entre los colores visibles y los colores invisibles. Los colores invisibles corresponden a los rayos que están más allá de la visión humana, ¿no? Puede ser los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Los cuatro elementos que van más allá de lo humano. Entonces, nuestro mandala nos habla tanto de lo humano como de lo que está más allá del humano. Nos habla del proceso de formación, que son los primeros cuatro signos cálidos, y luego el proceso de entrega, de dar, ¿no? Podríamos decir que recibe en los primeros cuatro signos y da en los siguientes cuatro. Y luego, entre el violeta y el rojo, ¿no? Entre los ultravioletas y los infrarrojos, viene un proceso en el que los cuatro elementos le ayudan a uno a hacer la transición entre el final y el principio. Para nosotros, este mandala se matiza con lo que llamamos los dodecanatos. Los dodecanatos son un derivado de los decanatos. Los decanatos, como su nombre lo indica, son fragmentos del signo zodiacal que tienen 10 grados. Y por eso hay, como un signo zodiacal tiene 30 grados, pues hay 3 decanatos. Lo interesante es que si dividimos los 30 grados en 12 partes, cada uno de los decanatos va a tener como signo principal el mismo color del signo inicial. Entonces, por eso, si vamos a ver en Aries, el primer decanato que corresponde a Aries comienza con el dodecanato de Aries. El segundo decanato que corresponde a Leo comienza con el dodecanato de Leo. El tercero, que corresponde a Sagitario, comienza con Sagitario. De tal manera que cada uno de estos decanatos puede entenderse como la regencia de un capitán, es como una cuadrilla formada por cuatro signos, donde habría como cuatro participantes, de los cuales uno es el capitán. Entonces, en cada uno de los signos zodiacales vamos a tener tres cuadrillas y cada una de esas cuadrillas tiene pues cuatro participantes y siempre va a haber un capitán, ¿no? El capitán siempre está al principio del signo zodiacal. Por eso, cada vez que comenzamos un signo zodiacal, la energía es más fuerte. Entonces, la línea, o sea, la mayor fuerza de un signo zodiacal no está en la mitad ni está al final, sino está al principio. Entonces, este sistema de dodecanatos, yo lo representé
con imágenes para dar la idea de en qué consiste la diferencia entre cada uno de los decanatos. Entonces, habíamos dicho que los primeros decanatos de todos los signos van a tener la energía más concreta. Y por eso, en las imágenes del tablero que ya conocen ustedes, pues lo represento con un despertador o un plato de frutas o una calculadora, ¿no? Son objetos físicos. Todos los segundos decanatos los represento por instrumentos musicales, diferentes versiones. Entonces hay un micrófono, hay un tambor, hay una flauta y así de ahí en adelante. Y los terceros decanatos van a estar relacionados con esferas, ¿no? Entonces está una esfera con capas, luego una esfera dividida en dos partes. Ay, espérame un momento. Una esfera dividida en dos partes y la multiplicación de estas esferas, ¿no? Para representar Acuario. Entonces, de hecho, en la astrología que yo hago, manejo muy poco los decanatos. Parece que no definen muy bien los rasgos de personalidad del consultante, tanto como los dodecanatos, que sí dan una imagen muy precisa de esa otra cara que tiene una persona, ¿no? Y por eso esos dodecanatos van a formar lo que yo llamo la carta del alma. Ya vamos a ver cómo se construye esa carta del alma. Entonces, esta, por ejemplo, es mi carta natal, ¿no? Donde se ve que tengo muchísimos planetas en Piscis, ¿no? Tengo el Sol, Saturno, Quirón y Marte en Piscis. Y tengo también bastantes planetas en Virgo. Tengo la Luna, tengo Urano, tengo Plutón y si contamos el planeta Tierra, ¿no? Y de resto, pues tengo un Venus en Acuario y un Júpiter en Géminis. Lo interesante de ver los dodecanatos es que nos permite hacer una ampliación de la energía y darle matices a- al signo zodiacal. Entonces ya no va a ser lo mismo decir que tengo el Sol, Saturno, Quirón, Marte y Marte en el signo de Piscis, sino que mi Sol, por ejemplo, para ser pisciano, tiene una energía de Virgo. Para mi Saturno, que es el que encuentra límites, está en Libra, ¿no? En el dodecanato de Libra, es Piscis con un matiz libriano. Mi Quirón tiene un matiz escorpiano y mi Marte tiene un matiz acuariano. Entonces, solo en un signo zodiacal ya están todos los matices de la carta astral. Y por eso se puede sacar una carta astral completa solo mirando los dodecanatos. Entonces, en un programa que se llama el Solar Fire, hay una opción que le permite a uno sacar una carta con esos dodecanatos y se consigue en el módulo védico. Corresponde al sistema de 12, ¿no? También se conoce como el sistema de Dwatts, ¿no? Esos sistemas de Edwards van a mostrarnos un resumen de estos dodecanatos que están acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el Sol en el dodecanato de Virgo, aquí me va a aparecer el Sol en en el signo de Virgo. Si tengo a Saturno en el signo de Libra, acá me aparece Saturno en el signo de Libra y aparece en la misma posición. Si vemos acá, este Saturno está al final de Libra. Luego, en esta carta aparece Saturno al final de Libra. Quirón, por ejemplo, está también al final de Escorpio, por eso se ve empezando el último decanato de Escorpio. Y Marte está al principio de Aries, luego aquí está, pues, más o menos al principio. La proporción es exacta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este Júpiter que está aquí a la izquierda, agrandémoslo acá, así tengo aquí el zoom, ¿sí? Júpiter aquí está en Acuario, igual que Venus, que Marte, que también está en el dodecanato de Acuario.
Entonces, si en la carta natal estos dos están separados, en la carta del alma, estos dos van a estar juntos, Marte y Júpiter en el signo de Acuario. Y lo más interesante de todo es que se pueden leer las casas. Y por eso, por ejemplo, acá la casa 10 está en el signo del Tauro. Luego aquí en esta carta, la cúspide, ¿no? El medio cielo, está también en el signo de Tauro. Veamos, por ejemplo, el signo de Géminis. Géminis aquí es el ascendente, pero si se fijan, en la mitad tiene este matiz leonino, ¿no? En la, en el ascendente. Luego, en esta carta aparece Leo como el signo del ascendente. Entonces, eso hace que sea un sistema que es muy sensible a los minutos. Un minuto más mueve la carta una cantidad, ¿no? Entonces, sirve para hacer corrección de hora, porque muchas veces cuando yo paso este sol a la carta del alma, pues puedo ver si, en este caso, pues mi sol está en la mitad de la casa 2, pero también podría estar en una línea entre la casa 2 y la casa uno, por ejemplo. Entonces, con un minuto más lo podría poner en la casa 2 o un minuto menos lo podría poner en la casa uno, ¿no? Y con 2, 3 minutos se mueve, pero casi que dos signos, ¿no? O sea, es increíble lo sensible que es este sistema. Y por eso sirve para hacer correcciones de hora, porque analizando las posiciones uno puede decir, bueno, esta hora se puede ajustar mejor de tal manera que coincidan en esta carta los hijos, el esposo, ¿no? El trabajo, el destino. Y pues es súper interesante. Entonces ya en algunos casos podremos hacer ya al final del curso como una muestra de cómo funciona esto. La idea al principio es poder empezar paso por paso desde el principio, ¿no? Viendo cómo interpretar, por ejemplo, los ascendentes. Quiero mostrar la diferencia que hay entre estos decanatos y los decanatos caldeos, porque puede haber una confusión. Ustedes van a ver que hay otro sistema de decanatos que no están relacionados con los mismos elementos, ¿no? En el sistema egipcio, que es el que nosotros utilizamos, cada signo queda dividido en los otros signos que tienen el mismo elemento. En el sistema caldeo se basa es en los 7 planetas, según sus velocidades. Entonces, en la parte de abajo está la Luna, que es la que se mueve más rápido, 29,5 días. Después viene Mercurio, que son 88 días. Luego viene Venus, que son 224 días. Después está el Sol, con sus 365 días. Después ya viene Marte, con 686 días. Júpiter ya se va a años, son 11 años, y Saturno 29 años. Esta era el septenio, ¿no? Los 7 principios fundamentales que fueron vigentes desde la época de los babilonios hasta 1800 o 1700 y pico. Y por eso los días de la semana que nosotros tenemos son 7 y están relacionados exactamente con este orden. Entonces, si uno pone en una estrella de 7 puntos los 7 planetas ordenados en esta secuencia, es decir, aquí primero está la Luna, después está Mercurio, después Venus, después el Sol, después Marte, Júpiter y por último Saturno, en el sentido de las manecillas del reloj. Y curiosamente los días de la semana se van a intercalar a partir de esta estrella. Entonces, al lunes le sigue el martes, después le sigue el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Entonces, ese sistema es muy bonito, el sistema de 7. Lo que pasa es que cuando ese sistema de 7 se superpone a los 36 decanatos, pues no va a cuadrar porque 36 no divide exactamente en 7 partes. Y entonces, por alguna razón, va a haber o para ajustar el sistema,
se va a repetir un color, un planeta. Entonces, si contamos a partir de Marte, pues tendríamos el Sol, Venus, Mercurio, o sea, sería uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sería Marte. Después otra vez uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 otra vez Marte. Después uno, 2, 3, 4, 5, 6 otra vez 7 Marte. Después uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Marte y uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Marte y hay un Marte repetido. Entonces, a mí eso como que no me cuadra, no me cierra, me parece forzado. En cambio, en el otro sistema, pues se está dividiendo cada signo zodiacal o en tres o en dos y da una dinámica mucho más coherente, ¿no? Y ya sabemos además que son muchos más planetas que los siete clásicos. Entonces, nosotros vamos a partir de entender muy bien la relación entre el Sol, la Luna y el ascendente. ¿Qué es el Sol? El Sol lo vamos a entender con tres palabras clave. Cuando miremos el sol, vamos a ver primero que todo el propósito, entendiendo el propósito como un principio, no como una meta, ¿no? El propósito es esa energía inicial y esa energía que va a durar durante todo el proceso, ¿no? No solo es el principio, sino es el espíritu de una acción. Luego está la imagen del sol como talento, como un don, como eso que sabemos hacer bien, ¿no? El sol nos muestra qué es lo que nos queda más fácil. Y finalmente, el sol es nuestro poder, es nuestra luz, es la capacidad de gozar, de sentirnos nosotros mismos, de sentirnos realizados. ¿Qué vamos a entender con la luna? Con la luna, al contrario del sol, que representa la luz, pues la luna va a ser la máxima representante de ese vacío que todos tenemos. Todos tenemos un vacío. Si no tenemos vacío, no somos humanos, ¿no? El ser que no tiene vacío es de otra especie, ¿no? Nosotros, por ser humanos, tenemos algo que no conocemos y eso nos genera una inquietud, nos genera un deseo de mejorar, de comprender, de avanzar. Si no tuviéramos ese vacío, nos quedaríamos acostados en la cama y no haríamos nada más. Por eso, ese vacío es el que va a dar lugar a la idea de necesidad. Todo lo que uno necesita es lo que no tiene, porque si uno tiene algo, pues ya no lo necesita. Y esas necesidades inconscientes, la mayor parte de las veces, son las que nos van a dar o van a formar esa psicología, ¿no? Ese espacio que no es tan claro, pero que es el que nos lleva a actuar de una u otra forma. Y finalmente, todas esas necesidades inconscientes nos condicionan, inclusive a un nivel genético, ¿no? A un nivel celular. Y por eso va a haber un diálogo entre el Sol y la Luna, entre nuestro Sol y nuestra Luna, ¿no? Entre nuestra potencial solar y esa tendencia lunar, porque el potencial solar va a tener como un polo de atracción, va a sentirse atraído por un vórtice, igual que el Sol se siente atraído por el centro de la galaxia, ¿no? Entonces, hay toda el centro de la lectura que nosotros hacemos en astrología va a estar en entender cómo equilibrar, cómo poner de acuerdo a lo consciente y lo inconsciente. Y finalmente, pues está el sistema de casas que corresponde a la Tierra, ¿no? Serían los tres planetas básicos, el Sol, la Luna y la Tierra. En la Tierra la vamos a entender a través de las casas astrológicas. Entonces, así como hay 12 signos, va a haber 12 casas. Y el movimiento entre los signos zodiacales y las casas van a dar lo que llamamos un patrón de comportamiento, donde en el número uno puede estar, por ejemplo, Géminis, en el 2 Cáncer, en el 3 Leo y así vamos a girar la rueda. Y por eso, pues
hice ese tablero en el que vamos a poder girar la rueda para poder hacer ejercicios. Y primero que todo vamos a empezar interpretando y viendo qué nos puede decir solamente la rueda de las casas. Entonces, les voy a mostrar la plantilla que quiero desarrollar en el curso. Aquí están todos los alumnos de este curso de avanzados y a la derecha están las 16 clases que vamos a tener. Y la idea es poder ir marcando pues cada vez que cada uno interviene. La idea es que entre más lleno esté esto, pues más van a aprender. Entre más intervengan, pues mejor, ¿no? Y a la izquierda tenemos como la base en la que vemos los soles de cada uno de ustedes, los dodecanatos en los que tienen esos soles y por el otro lado la luna y los dodecanatos. Lo interesante de este gráfico me parece es que simplemente a nivel sensorial uno ya ve que hay una diferencia entre los soles y las lunas. Los soles tienden a ser más activos, más impares, colores más vivos, y las lunas colores más oscuros, más, más pares, ¿no? Y eso me parece curioso porque podría haber sido un 50-50, ¿no? 50% de las personas con colores claros y oscuros en el sol y 50% con personas con signos claros y oscuros en la luna. Pero no, hay como una prevalencia de la oscuridad en todos los que estamos en este grupo que queremos saber esto que es desconocido. Probablemente grupos en los que la luna sea muy clara probablemente no tengan esa curiosidad por el misterio, ¿no? Y quieran otro tipo de ejercicios, ¿no? Diferente al de la astrología. Me pasó lo mismo con el grupo de los principiantes, que también se ve una diferencia entre los dos similar. Entonces no sé si eso ya es un patrón general o es un patrón que genero yo como el que está convocando al grupo, ¿no? Y ahí uno tiene que tener también, yo creo que cuidado porque muchas veces uno generaliza temas para todo el mundo cuando son personales, ¿no? Entonces habría que hacer muchos más ejercicios para ver si esta es una regla general o es algo que tiene mi energía como astrólogo que convoca personas con esta energía. Entonces, bueno, esa era la introducción básica que quería hacer. Y ahorita sí vamos a empezar es con nuestro tablero de juego. Entonces, ¿cómo funciona el tablero? Veamos aquí, ¿dónde estás? Este de acá. Este va a ser el tablero de juego que vamos a tener. ¿Cómo está construido? Vamos a tener, por un lado, los planetas, que van a ser nuestros personajes, van a ser como las fichas. Esas fichas se van a ubicar en los signos zodiacales y esos signos zodiacales se van a poder mover. Entonces yo acá voy a poder picar, por ejemplo, la rueda de los signos zodiacales y girarlo acá en tiempo real, ¿sí? Para hacer diferentes juegos con el dado. Y además voy a tener esta regleta que me va a servir para ver la diferencia los ángulos de Mercurio y de Venus, porque siempre que yo tenga al Sol en esta esquina, no voy a poder ver a Mercurio más lejos de estas dos líneas, ni y a Venus más lejos de estas dos, ¿no? Y entonces por eso aquí tenemos unos colores que con el dado también pues lo podemos dividir en 12. Entonces, podemos hacer que este sistema sea muy real a la hora de, de hacer tiradas. La idea que tengo ahorita es apagar la mayor parte de los planetas y comenzar solamente con la rueda de los signos zodiacales, ¿sí? Y buscando un ascendente y sobre este ascendente vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces,
Eso es, entonces ahorita pues ya empezamos es mirándonos, prendiendo cámaras y empezando a opinar sobre lo que nos va a ir saliendo. ¿Preguntas hasta ahí? Carlos Mario, por ejemplo, que hace rato que no te veo, ¿cómo es todo esto que es nuevo o ya lo habías visto? ¿Cómo lo sientes? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Pues a mí me parece esto muy novedoso poder girar, poder girar las casas con los planetas. Pues es como más didáctico, mucho más visual así. Pues uno sabe pues que cada carta se gira de acuerdo al ascendente, pero al hacer esto así con este programa es mucho más didáctico, más como más entendible. Sí. Vamos a empezar viendo que solo con moviendo esta rueda ya podemos tener una cantidad de información increíble. Entonces, si quieren, Sí, empecemos. De una, vámonos directamente al juego. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es tirar dos dados, uno blanco y uno negro. El dado blanco nos va a decir qué signo zodiacal está en el ascendente y el dado negro nos va a decir cuál es el dodecanato que está activo. Y eso nos va a permitir darle más detalle, no solamente poner Aries en la uno, sino puede estar al principio de Aries, en la mitad de Aries o al final de Aries. Al principio, pues no nos va a dar, o sea, eso va a empezar a ser más relevante cuando tengamos más planetas que pueden estar en una combinación de posiciones interesante. Ahorita me interesa solamente preguntarle al ascendente cosas. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién yo, dice? Listo, Carlos. yo, Entonces, ¿a quién dijo yo? ¿Héctor? eh, sí, Listo, Héctor. Bueno, entonces voy a tirar los dos dados. Ya en las siguientes clases, si ustedes consiguen dados, pues los pueden tener. También tengo a la mano 12 cartas, las 12 cartas del tarot, entonces solo saqué los 12, los que corresponden a los signos zodiacales. Entonces uno podría sacar una carta y también sacar un número. Aquí vamos, lo más fácil es con los dados. Entonces los voy a barajar y vamos a sacar un ascendente. Entonces los tiro y me da en el blanco el número 11 y en el negro el número 3. ¿No? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, cojo la rueda, acá, y pongo Acuario en el ascendente primero, y después busco el 3 que corresponde al amarillo, ¿sí? Entonces, giro esto hasta este punto, ¿sí? Para que vemos, la casa uno comienza con la primera línea de la casa uno. Entonces, esta es la primera posición. Entonces, vamos a empezar a hacer preguntas. Si yo preguntara para esta tirada, ¿cuál es el factor que es crítico? ¿Qué es lo que va a matar al signo de Acuario como ascendente? O sea, un ascendente, una persona que nace con ascendente Acuario, ¿qué es lo que más detesta? ¿Qué es lo que le entra en contravía? Bueno, en principio que tiene las casas de agua en tierra, o sea que ¿Eh? eso va a ir contra la naturaleza, con lo que le invita, digamos, el ascendente invita a mucha libertad, a soltar, y sobre todo Géminis y Acuario, y la casa 4, la 8 y la 12 están en tierra, lo que me indica que tengo que ir despacio, o sea, que me siento cómoda en ese lugar, en ir despacio, entonces el ascendente me va a interpelar, digamos, Sí, con acontecimientos que me van a obligar a decidir rápido, a moverme rápido y eso va a ser una incomodidad. sí.
No, y no podría ser, eh, pues, mejor dicho, el Acuario en libertad lo frena un poquito la emocionalidad. Si lo vemos por casas, ¿en qué casa vemos la muerte? La 8. En En Virgo la 8. ahí. ¿Qué tenemos aquí en la 8? Virgo. Virgo. Entonces, ¿no será que Virgo es lo que mata a Acuario? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Por qué dirías, cómo explicarías, Héctor, el que Virgo mate a Acuario? ¿Por qué lo mata? Porque si Lo Acuario está en el rutinario. ascendente, No, si pero ¿por qué Virgo? Dejemos a Héctor, dejemos a Héctor que me responda y después los demás. Vamos en orden. Bueno, Héctor, eh, ¿qué a dices? ver, teoría dice que la casa uno, ¿sí? ¿Mm? Es siempre afectada por la casa 8 que es donde se suceden todos los cambios y se considera la casa de la muerte. Ujú. Entonces, si tenemos Acuario en la casa uno, pues Uy, más bien. el Virgo, que está en la casa 8 va a ser el que le va a dar el material de Acuario. ¿Por qué? Pues, ¿Qué porque, es lo que le sí, detesta Acuario de Virgo? bueno, eh, ahí sí, tengo que entrar como a mirar varias cositas. Por ejemplo, Acuario es la rebeldía, ¿sí? Ujú. Acuario es libertad, ¿sí? Exacto. Virgo se considera que es la cenicienta, es muy Sí, obediente. exacto. Entonces, Entonces no se lo eh, aguanta. Sí, porque Acuario ya, quiere ser la revolución total y la Cenicienta es la que no se queda eh, trapeando. ¿Por qué? Porque le dijeron que tenía que trapear. Y no lo cuestiona. exacto. Bueno, entonces ese sería pues como mi forma de ver esa Ya. pregunta que usted hace con su dado. ¿Quién más tiene otra visión de por qué Virgo mata a Acuario? Porque Virgo le quita libertad a Acuario, Sí. lo organiza y el otro no se deja. Pero en todas las cartas se mira así, Sergio, qué pena contigo, porque estoy muy Sí. atrasada. Pero No, tranquilo. uno tiene la carta así, de ascendente Acuario, con el decanato del Cáncer. Entonces, uno empieza a mirar cómo influyen las casas en él. Claro, claro, porque es que uno tiende a que le dicen, tiene ascendente Acuario, entonces esta persona es toda libertad. Y eso no es cierto porque tiene Virgo en la 8. Todos tenemos todos los signos. Entonces, un ascendente Acuario le tiene miedo a la rutina. Y eso es una característica del ascendente Acuario, ¿no? Uno diría que si yo soy Acuario, pues no le va a tener miedo a la rutina porque soy Acuario, soy libertad. ¿Sí? Y la realidad es que sí, Acuario le tiene miedo a la rutina. Y así se mira con todos con todo que le aporta Claro, cada signo, cada casa. claro. Por ejemplo, yo puedo preguntar qué enferma Acuario, que es diferente a qué lo mata. ¿Dónde encuentro yo qué enferma Acuario? ¿En qué casa? Cáncer, En cáncer, Exacto. 12. ¿Y por qué? ¿No? porque en este caso la casa 6 de un acuario le cae en cáncer, Por eso, pero ¿por qué cáncer enferma a Acuario? ¿Qué hace que porque es cáncer? mirar hacia dentro mío, mientras que Es- acuario miras a los otros, La Exacto, que no emocionalidad, se quiere mirar a sí mismo. exacto. Hay dos palabras que son claves en estos dos y es la palabra apego versus la palabra desapego. sí. Y uno como levanta la Cáncer, mano. Acuario, Se habla. lo enferma el apego de cáncer y a cáncer lo mata. Ya vamos a ver, si yo volteo esto, vea que Sí, apegado. pongo a cáncer en el ascendente, Acuario es lo que mata a cáncer. Entonces, el desapego mata a cáncer.
¿sí? Un signo cáncer quiere todo el tiempo estar al lado de la persona que ama, quiere estar al lado de sus hijos y Acuario se desaparece. No le dice ni chao, ni adiós, ¿no? Es me fui, ¿no? Y Cáncer eso lo va a necesita, interpretar cáncer como un abandono, como cáncer la peor necesita afrenta. cerrar, ¿Ah? cerrar. Que cáncer necesita cerrar y Acuario necesita abrir. Claro. Entonces, esos son, o sea, es mucho más dura la relación entre el signo y la casa 8 que con el opuesto. Porque el opuesto va a ser un signo que al final va a sanar al ascendente. ¿Sí? Va a ser el signo que corresponde a Libra. Entonces, a Cáncer lo termina equilibrando la contención de Capricornio. ¿Sí? O sea, puede ser opuesto porque Cáncer es agua y Capricornio es tierra, pero el agua y la tierra se complementan mutuamente. Entonces, las oposiciones no son tan graves como estos quincunциos, ¿no? Ya cuando veamos los aspectos, esa relación entre Cáncer y Acuario o entre Cáncer y en este caso Sagitario son quincunциos. Y los quincunциos los pintamos en este sistema de color verde, porque hablan de procesos en donde tenemos que hacer procesos de sanación. Entonces vean que Cáncer también tiene que hacer un proceso de sanación con Sagitario, que otra vez tiene que ver con el abandono. ¿Por qué? Porque Cáncer quiere quedarse en casa y Júpiter y Sagitario se va de viaje. Entonces puede que no lo mate. ¿Por qué no mata Sagitario a Cáncer y Acuario sí? ¿Por qué dirían ustedes que es un poco más suave la relación de Sagitario con Cáncer que la de Acuario con Cáncer? Porque Sagitario apenas le genera, digamos, lo enferma, pero Acuario lo transforma, lo mata, Claro, le- lo cambia totalmente. yo digo que uno a Sagitario lo ve irse, ¿no? Sagitario se va alejando, se va alejando, se va alejando. En cambio, Acuario se desaparece. Un día estaba y al otro día no está. Y eso genera una crisis total en Cáncer. En cambio, Sagitario, como que puede decir uno, lo veo irse, cada vez se va más y es un proceso más lento. ¿Sí? Lo mismo podríamos volver al signo de Acuario. Veamos cómo cambia cuando ponemos Acuario en el ascendente. Pues teníamos Acuario en el ascendente, ahorita no nos compliquemos con los dodecanatos. Entonces, ya vimos que Virgo mata a Acuario. ¿Qué sería lo que enferma a Acuario? Cáncer. Cáncer, ¿no? Entonces, Acuario que quiere pura libertad, lo enferma la gente que no sale de su concha. Sí, empieza, Acuario convulsiona en el momento que ve personas que están encerrados en su tema familiar, que no han salido de casa, pero ya lo mata definitivamente la gente que es cuadriculada. Y si es además de Cáncer, Virgo, o sea, si tiene los dos, pues eso es lo más contrario que hay Acuario, ¿sí? No tanto Leo, Leo va a ser un complemento porque Leo le da luz, le da identidad a Acuario. Un Acuario con Leo va a sentirse, aquí estoy, me ven, ¿no? Finalmente no soy el raro, el patito feo, porque Acuario puede ser muy el patito feo de todo grupo. Cuando Acuario integra a Leo, coge personalidad, como que la gente lo ve, lo distingue, ya no es uno más en el montón. Entonces, por eso Leo es el remedio de Acuario, pero se enferma por la cuadriculación, por la quietud, por la introversión, ¿eh?
En todos los ascendentes Acuario funciona igual. En todos los acuarios, inclusive en los soles en Acuario. Lo bonito de esto es que esto le explica a uno cómo entender Acuario en general. ¿Cuál es el dolor de Acuario? ¿Con quién se entiende menos Acuario? Pues con Virgo y con Cáncer. Claro, vamos a ver que muchas personas podemos tener Sol en Acuario con dodecanato en Cáncer, ¿no? Entonces ahí hay una dinámica bien interesante en donde uno mismo se ataca. Así cayeron los dados. Claro, los dados de la vida, ¿no? Hay personas que le tocó así, ¿no? Le tocó tener los dos talentos en uno, ¿no? Y por eso esa persona va a tener mucho conflicto interno. Lo bueno del conflicto interno es que da lugar a una genialidad, porque el que tiene conflicto interno va a tener que solucionarlo y esa solución va a ser extraordinaria. Entonces, lo mismo que puede uno verlo como que, uy, tan de malas le tocaron los signos que se matan entre sí, probablemente esa persona desarrolle talentos que nadie más tiene, porque le ha tocado enfrentar situaciones adversas, situaciones de conflicto, ¿no? Desafíos muy profundos. Entonces, no hay blanco y negro acá, no es que sea bueno o malo, es lo que hace la persona con esa combinación. Sergio, ¿y cada uno de los signos tiene una influencia en el Acuario? O sea, ¿cómo se comporta Piscis Claro, ahí? claro, entonces podríamos preguntar, ¿de qué vive un acuario? ¿Qué le da recursos? ¿Piscis? Sí. ¿Y cómo se entiende eso? Pues humanitario, ¿no? Más o menos por ahí. Podría ser, sí. ¿Qué más podría ser? ¿Por qué Piscis está en Temas la 2 de espirituales, Acuario? ¿Ah? temas espirituales, místicos. Astrología, le da plata. Claro. ¿Qué pasaría si una persona se queda en Acuario? O sea, soy ascendente Acuario y soy Acuario y no quiero cambiar de Acuario y solo quiero a los Acuarios. ¿Qué pierde? Pues, pues pierde toda la composición que estamos viendo. La composición y la compasión, ¿sí? Un acuario extremadamente acuario no tiene compasión por nadie. Es frío, es como un témpano de hielo, es la racionalidad, no me importa lo que tú sientas. Y si una persona es así, un acuario no va a poder obtener recursos. Solo cuando Acuario se vuelve espiritual y entiende y se vuelve empático con los otros, puede obtener recursos. Esa es la clave del éxito o la clave para empezar un Acuario. Y esa también es una clave para entender los ascendentes. Si yo me quedo encerrado en mi ascendente y no sigo al siguiente, nunca voy a tener recursos. O sea, esto sería como, yo lo llamaría la corrección para poder, Exacto. más que poder, para que te integres fácilmente tu, tu camino de ruta, tu mapa de ruta. Claro. Y es como un mandato del universo que te Ok. dice, no te puedes estancar en el proceso. Sí, o sea, tienes que moverte, ¿no? Puede que hayas nacido en Acuario, pero no quiere decir que tengas que armar toda tu vida en torno a Acuario, sino que tu tarea es aprender después Piscis. Si no te ablandas, si no te cuestionas a ti mismo qué es lo humano y cuál es la espiritualidad del humano, vas a ser simplemente una máquina, ¿no? Acuario se vuelve inteligencia artificial sin espíritu. Pero esto es muy bueno para decir, hemos dicho, me parece Genial. como que le va a aportar mucho a la gente nosotros sabiendo esto. Claro, No, y porque, adicionalmente lo puede tener en luz o en sombra. que- claro, y es que puedo hacer preguntas. Por ejemplo, un ascendente Acuario, ¿cómo viaja? Con el amor, ¿Por qué? ¿De dónde lo sacas? pues de Libra, Libra. Entonces, ¿cómo viaja? ¿Cómo es viajar librianamente?
No, a países muy lindos y a lo que haya arte Compartir Exacto. y la, compartir y pues, el arte, la música. Claro, va a haber, por ejemplo, un carnaval de máscaras en otro país, ¿no? Le va a parecer hermosísimo, va a ver lo diferente que son las otras personas, va a ver la forma, ¿no? Libra en la forma. Entonces, un ascendente acuario va a ir a disfrutar, a apreciar las formas que hay en el extranjero. ¿Sí? Entonces, un acuario no viaja, un ascendente acuario no viaja a acuario. Esa es la clave. Un acuario viaja a Libra. no, esto sí me pareció buenísimo. ¿Sí? Porque ahí se ve que por qué todos los signos están presentes. Y ahí ve los conflictos uno de la persona. Sergio, y en la casa 10 sería que como ¿Cómo lo explicarías? ¿Cuál sería eh, la profesión de un acuario? un investigador, un poderoso, el poder. ¿Cuál es la palabra que usamos para Escorpio clave? Transformación. Transformación. Acuario, la profesión de acuario es transformar. Y por eso es un revolucionario. Y por eso Acuario a la hora de ser profesional no tiene sentimientos y viene y como que arrasa, ¿no? Como que dice, si no te gusta, de malas, pero esta es la verdad. Buenísimo, pero ¿cómo se comportaría, por ejemplo, si tiene un Plutón mal aspectado en Ah, su bueno, ahorita carta? vamos, claro. Ese, Influ- veámoslo después, bueno, veámoslo después. pero influye mucho. Claro, ya después cada vez es como esa rosa que cada vez le vamos metiendo más y más capas, ¿no? A la cuestión, pero solo con esto ya podemos decir un mundo de cosas sobre una persona. No, pues otras, ¿Cuáles son los amigos de Acuario? ¿Dónde se los, ven los amigos? los Sagitario. Sí. Los En Sagitarios, otros países, de otras filosofías. los Sí. extraños, los filósofos, los pensadores, ¿no? Todas estas personas que tienen un sentido de vida especial. Por ejemplo, yo tengo mi Venus en Acuario y yo me he dado cuenta que yo no puedo hacer una reunión con todos mis amigos porque todos son diferentísimos. Me gusta que todos mis amigos tengan potenciales muy marcados, pero los llego a juntar y eso es una batalla campal. ¿Sí? Un Acuario le encanta tener amigos sagitarianos. Como también buscar las filosofías en otros mundos, ¿no? Exacto, claro. Encontrar sentido en las otras personas. Ese es el gran talento de Acuario. Ahí también se ven los protectores, ¿no? Entonces, podría decirle uno al Acuario, busque extranjeros que lo protejan o haga Claro, proyectos con el extranjero. exacto. O también maestros, ¿no? Sagitarios son maestros, entonces Ujú. Acuario va a tener como amigos maestros. Y es el ascendente y también el signo. Cualquier planeta. Si yo tengo Venus en Acuario, en las relaciones yo voy a buscar ayuda a personajes Sagitario que sean, no sé, que hayan conocido cosas diferentísimas, que hayan viajado a otros lugares. Y entonces Acuario dice, qué interesante, conozco personas de todos los planetas. Sí, Acuario quiere, por eso, ¿no? Le encantan los cohetes. Para Acuario, tener una nave espacial que lo saque de este planeta es fantástico. Es una de las grandes ayudas, ya sea un cohete mental o un cohete físico. Y Capricornio es como el problema de Acuario, ¿cierto? En la Claro, casa 12. Ese sí es el es, problema grande.
Claro, es lo que tiene escondido, o sea, es el anhelo oculto. Acuario va a sufrir porque como que nada está definido. Sí, Y tienen la 12 a Capricornio, que es la ley y el orden. por eso. Y finalmente Acuario va a decir eso de la ley y el orden, no la entiendo. Es parecido a la casa 8 porque también es una casa de agua. De tierra. Entonces, de alguna manera también tiene que ver con la muerte de Acuario. O sea, la muerte de Acuario es Capricornio y por eso los acuarianos son los rebeldes frente a la derecha o frente al gobierno, ¿no? Mm. Entonces, todo esto está en estos resúmenes que les voy a pasar ascendente por ascendente. Entonces, se va preguntando, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, veamos otro veamos el de Acuario para que vean el patrón completo. Este, este, Acuario. Acuario. Entonces, la casa uno es cuál es el aprendizaje inicial de Acuario? Entonces, el aprendizaje inicial es la discontinuidad, alterar hábitos, la temporalidad, los imprevistos, lo aleatorio y la excentricidad. Eso es lo que viene a aprender. Después, vemos, como decíamos, en la casa 2 cuáles son los recursos de un acuario. Y los recursos de Acuarios es Piscis. Es lo infinito, la inspiración, la aceptación, los misterios, las preguntas, la trascendencia y lo abstracto. Después, ¿qué le interesa? Es la casa 3. Le interesa Aries. Entonces, a los acuarios les interesa y también en la 3 ve también uno mucho los amigos del colegio. Acuario le gusta la gente espontánea, la activa, la que cambia, la que es un líder, la que tiene chispa, la que incide, ¿no? Es importante en algo, la que es original, ¿sí? Después vamos a ver en dónde nace un acuario, que esta es bien bonita. ¿No? ¿En dónde nace un ascendente Acuario que quiere libertad? Pues en una familia Tauro, que es todo lo contrario. Y por eso el conflicto entre la familia, ¿no? Acuario siempre va a decir, es que mi familia son los más psicorrígidos del mundo y no cambian para nada. Yo en cambio sí voy a ser un rebelde y me voy a sentir el patito feo dentro de toda esta familia de Tauros. Entonces, pues se los dejo, les voy a dar las copias de todos para que los vayan analizando. Aquí la idea es que lo juguemos un poco, no tanto en orden, uno por uno, sino que lo juguemos con dados, ¿no? Entonces, volvamos a tirar los dados. Tiremos solo uno. Ahorita no nos confundamos con los dodecanatos. Después le podemos, en una segunda capa, poner dodecanatos y eso da otra mezcla. Entonces, tiremos el dado. ¿Y quién quiere hacer una interpretación? Por ejemplo, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo ¿Qué están? Buenas más? noches a ¿Cómo te todos. ha ido? Bien, casi no me alcanzo Entonces, a conectar. perfecto. Entonces ya viste la dinámica, ¿no? No alcancé a ver, como acabé de entrar, no. Pero Bueno, la idea reconozco el es tablero, reconozco el tablero. que la mecánica es, vamos a sacar un ascendente al azar y vamos Sí, a hacerle preguntas a ese ascendente, ok. ¿sí? Entonces, tiro el dado y te sale el número 8. Eh, Entonces, dime. Salió el ocho que de planeta, de signo, El de 8 en este es el signo zodiacal 8 que es Escorpio. Escorpio, listo. Entonces, a Escorpio le podemos hacer varias preguntas. Ujú. Por ejemplo, ¿en qué familia nace un Escorpio? ¿Dónde lo miras? ¿En qué familia nace un Escorpio? ¿Qué casa?
¿En qué casa vemos la familia? Ah, ya. Ah, ya te entiendo, ya. Sí, o sea, perdóname, pero ese que tiraste corresponde como al ascendente o... O sea, es ascendente Escorpio, pero un Ah, ya, ascendente listo. Escorpio tiene una familia particular. Entonces una familia sería, me imagino que la casa 4 y es Ajá. Acuario. Exactamente. Ujú. Y ese es el gran dilema del pobre Escorpio, que es el signo más apegado. Ah, bueno, explícame, ¿te imaginas por qué tiene una familia acuariana, un Escorpio? ¿Que por qué tiene? O sea, ¿cuál sería la imagen? Imagínate, ¿quién sería un personaje escorpiano para ti? O sea, una persona, Sí. ¿cuál es la característica de un escorpiano? Sí, tal vez una persona bueno, pienso que no introvertida, pero sí como cerrada como protegida, magnética, controladora, pero estamos hablando del ascendente. Por Ah, eso, entonces, ahora imagínate una familia acuariana, ¿cómo se la va con este personaje ok, escorpio? sí, sí, pienso que la familia acuariana sería como abierta de mente, como Sí, sociable, y de sí, pronto, de pronto este personaje manifiesta una personalidad eh, controladora y tal vez introvertida. Mm, sí. Ahí, ento- puede haber como una tensión, pero no creo que sea tan grave. O sea, la tensión que hay eh, puede hacer que ese Escorpio de todas maneras busque nuevas posibilidades. No, no sé, es bien amplio. ¿quién se le ocurre cuál es el dolor para Escorpio de tener un padre acuariano? Pues Como el desapego. Ah, exactamente. El desapego. El Ok. desapego, porque Scorpio dice, yo necesito compromiso total. Y el papá no lo ve ni en, sí, nunca lo ve. Y Ok. eso genera en Scorpio un dolor, una rabia, una cosa que lo vuelve, sí, lo hace Scorpio, sí, lo hace tener una serie de resentimientos porque no tiene esa Mm, figura paterna. La figura que debería contenerlo no existe. Se fue. muy bien. Entonces, eso es Escorpio. ¿Y cómo sería la madre de un Escorpio? ¿Dónde ve uno la madre? Leo, La 10. En la 10. ¿Y qué significaría Leo para Escorpio? ¿Cómo es esa madre? Muy estructurada. Estructurada no sería tanto la palabra de Leo. muy protectora. No, Protectora más y cáncer. No. Pensaría sí, que como creativa, como que le da bastante energía, ¿no? ¿cuál O la sería madre la puede ser un poco palabra? orgullosa también. y, Más por ahí que y como otras palabras. como extrovertida, ¿no? Porque Leo es el que se Creo que muestra. la madre sería como una modelo que le gusta tomarse fotos y salir en todas Exacto. las fiestas y las Es, reuniones, por ahí Le, va muy le bien la gusta cosa y mostrarse y a Scorpio claro. no le gusta mostrarse. mostrarse, se esconde. Claro, Scorpio le da una pena a esa mamá, dice, mi mamá, Y a no, qué Scorpio oso. le da mucha pena que la mamá se muestre y salga Claro, y él es muy claro, tímido. claro. Y el otro dice, no, uno tiene que ser controlado en la vida, uno no puede estar, no, ay, la fiesta y no, botaratas y todo el mundo, no, guarde sus fichas, ¿por qué está, no, Pero, abriéndose hacia todo el mundo? pero miren que si vemos que las leonas son absolutamente protectoras y cobijan sus hijos. Claro. Puede ser el otro extremo, ¿no? Que sería una sobreprotección también, ¿no? Mi madre me abruma,
quiere iluminar y yo no quiero que me vean, ¿no? Podría ser la madre que todo el tiempo está mostrando al niño o a la niña y la otra dice, mami, mamá, no me muestre, o sea, no lo quieren mostrar uno como un trofeo y uno siente, es como un miedo y una cosa que lo hace Scorpio, ¿no? Que uno dice, "Ah, lo que más detesto es que me pongan a mí en el escenario y me digan que yo tengo que hablar cuando yo quiero es escuchar, yo quiero mirar, quiero controlar todo desde atrás. En serio, de pronto aquí me surge es que esa casa 10 para ese Escorpio es como el referente, es como ese referente de poder también. También podría ser, claro, y ahí después viene la evolución, ¿no? Porque entonces un ascendente Escorpio va a escoger una profesión leonina. Ya. ¿Cómo sería esa profesión leonina? Pues ¿Qué- va a brillar, el Sí, hombre va va a a brillar brillar. y va a buscar brillar y va a buscar tener Exacto. posiciones altas y de mando. Ser un ¿Qué otra líder, es? Por ahí es. ¿Qué palabra también es muy de Leo? brillar, liderazgo. ¿Qué otra? Trabajar, Más. Como organizador. ¿Qué quiere un rey? Vivir, reinar, reinar, Controlar, Poder. controlar. poder, Escorpio quiere poder, sí. ¿sí? Mm. Quiere poder, ante todo quiere ser el mejor. Por eso el Escorpio estudiando y el Escorpio en lo que se mete, se vuelve el mejor, se vuelve el más brillante. Claro, ya hay que ver después el Sol y todos los otros planetas para ver en qué sentido quiere ser el mirar el mejor. mar, ¿dónde está el mar? Sí, sí, claro, los regentes van a ser claves para... Ahí todavía nos queda mucho, pero ya con esto podemos ver cuál es la estructura de un escorpio, ¿sí? Que tiene Leo en la casa 10. Luego, todo escorpio al final quiere tener éxito, Ujú. ¿sí? Ya después vamos a ver todas las clases de Escorpio que hay, ¿no? Hay positivos, negativos, hay el que quiere el éxito por el éxito y el que quiere un genuino éxito brillante y transformador. Pero hay también ¿no? El guerrillero que quiere tener más y más poder y el que más mate es el que más poder tiene, ¿no? Ahí hay toda la paleta. Lo que Sí, tienen en porque común es está que en el todo eje de las Escorpio. posesiones. Claro, lo que sí es cierto es que todo Escorpio quiere llegar a un grado de éxito enorme, ¿no? En la casa 10 tener Leo, es decir, lo logré. Mm, Claro, desde Escorpio, a Escorpio le encanta actuar en la sombra. Entonces le encanta que nadie se dé cuenta que fui yo el que logró ese éxito. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿no? La figura de un Diosdado Cabello en Venezuela es una figura muy escorpiana, pero es la que al final logra lo que quiere y no pone la Mm. cara, ¿no? Escorpio no quiere poner la cara, que otro ponga la cara. Claro, en sombra, ¿no? En luz, pues hay ¿Cómo hace otras, para que ¿sí? no sé Entonces, cómo es. por eso la palabra de Escorpio también es la manipulación porque es que logra mover las fichas con estrategia para lograr lo que quiere y que además no lo vean. Entonces cumple con las dos. No me vieron y tuve éxito. Todo lo contrario a Aries. Aries sí quiere que lo vean. ¿No? Dices, yo ¿qué lo voy a hacer si nadie me va a ver? Entonces pierde el tiempo. Escorpio, en cambio, el éxito es esa sutileza, ese estar oculto y tener poder en lo oculto. Bueno, gracias. Lo que pasa también con el ascendente es que no es un planeta, no, o sea, el ascendente es una Claro, invitación. Entonces, claro. tengo Acuario. Bueno, mi familia es desapegada y Mm, yo soy desapegado y todo el afuera me va a obligar
a la intensidad hasta que voy incorporando esa energía. Claro, No es una energía, digamos, de un planeta, sino es sí. una energía que va viniendo y uno Mm, siente que no es uno. Y luego claro, vamos, wow, bueno, situaciones intensas. Y uno dice, ¿por qué me tocan estas situaciones si estoy claro, acostumbrado a vivir en una familia? Me incomoda. sí, El ascendente incomoda en un claro, principio, porque claro, el núcleo es la 4. El núcleo es claro. lo que yo vivo constantemente. Entonces, Sí, eh, es como ir incorporando esa energía del ascendente. claro, por eso rechaza uno el ascendente en principio, pero cuando Claro, uno hace, primero uno es el ascendente sin darse cuenta y de pronto se sí, da cuando uno es cuenta niño. que ser el ascendente es lo peor en su familia y entonces empieza a ver como negativo el ascendente, ¿no? Yo pertenezco a mi familia. Después viene la adolescencia y otra vez dice uno, ah, no, es que yo sí soy el ascendente. Claro, aparte le queda cómodo. La energía acuariana le queda cómoda porque Claro, nació en una familia acuariana. Entonces es claro, cómodo, ujú, digamos, eh, es más, se siente más el acuariano que lo que puede mm, venir claro. Escorpio. Claro, y Escorpio además es una energía oculta, misteriosa, que se ve como negativa. Entonces la persona en principio va a decir, no, yo Escorpio no, no, yo no soy manipulador, yo no soy, no soy intenso, no. Y los demás lo ven súper intenso, súper Claro, manipulado. claro, Eh, exactamente. Los otros sí lo ven a uno en el ascendente. Uno dice, uno lo va a negar hasta que al final ya no lo puede evitar y ya lo reconoce y lo potencia y dice, esto es un talento mío, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el recurso principal de un escorpión? ¿Dónde se ven los recursos? la casa La 2, 2, La dos. Sagitario. ¿Por qué Sagitario. Sagitario es un recurso para Escorpio? Eso. Y uno mira, porque puede ser un maestro, Sí, ¿y qué más? puede enseñar, puede ser un guía turístico. Sí, pero cuando Escorpio entiende que consigue recursos. Que se tiene que abrir, Exacto. que Mm. tiene que ser Y más tiene que ir a espontáneo, otros lugares. Ah, Exacto, cuando, de- cuando Escorpio se da cuenta que encerrado en esa burbuja magnética lleno de pasiones y de conspiraciones, ¿no? Si no sale a Sagitario y ve un sentido, ve una luz, ve esto tiene que tener un movimiento, no tiene recursos. O sea, un escorpio que se queda siendo escorpio se muere de la rabia y se carcome, se intoxica por dentro y muere intoxicado del dolor y de la presión y de la intensidad. Sagitario lo libera y una vez que escorpio se libera, consigue recursos. serio, o sea, teniendo como sentido de la vida como optimismo, ¿no? Que el Sagitario le Exacto. trae eso, Claro, un escorpio sin optimismo es una persona, ¿no? Vive molesta, vive de mal genio. conspirando, como Claro, planeando. conspirando, manipulando, porque es que dice, si yo no lo manipulo, nada se mueve, porque no veo que las cosas se muevan por sí mismas. Sí. Entonces le va a costar mucho conseguir lo que consigue y lo que consiga lo va a conseguir a punta de guerra y a punta de, ¿no? Y va a decir, la Mm. vida es de los que se imponen y en cambio un escorpiano que entiende Sagitario, entiende el flujo de la vida. Y el escorpiano va a tener la estrategia de que yo no hago el mínimo esfuerzo y las cosas se dan exactamente como yo quería. No sufre el escorpio que integra Sagitario, porque tiene la estrategia tan buena que hace que todo parezca fácil. Es el mago también, ¿no? El mago que dice, "Ps, ¿cómo hizo para, no, poner a volar un elefante?" ¿No?
Un escorpio que se queda en escorpio se inventa una grúa para levantar al elefante. El que integra Sagitario hace un truco y todo el mundo ve que el elefante se eleva y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo hizo? El otro se muere de la risa, ¿no? Ahí Escorpio se muere de la risa. Dice, no, 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 no lo van a saber, ni les voy a contar el secreto. Mm. ¿Sí? Y Serio, es, estoy sorprendido. Es que mi mamá es ascendente Escorpio, pero estoy viendo y todo, todo es muy. Estoy revisando la cartilla de astrología de hace unos añitos que tuvo los ¿Mm? libritos. ¿Sí? Ay, no sé si se ve esta, Ah, sí, ¿no? sí, sí, ahí, en ese están todas. Y claro, no, yo no, pues sí me he acercado, pero no he analizado bien los ascendentes, pero es impresionante cada aspecto de cada casa, cómo le da, cómo le da esa personalidad a ese ascendente en realidad, Claro, ¿no? que si no uno diría, es que si es ascendente Escorpio, entonces consigue plata de forma escorpiana, viaja escorpiano, ¿no? Tiene familia escorpiana, mejor Mm. dicho. No, no, no funciona así, nadie es absolutamente escorpiano. Todo Escorpio tiene Géminis. Claro, ¿qué mata a Escorpio? ¿Qué mata o qué lo complementa, ¿Qué Tauro? mata a Escorpio? ¿Cuál es la casa de la muerte? Ah, pero dices, ¿qué mata a Escorpio? Sí, eso es una casa. ¿Cuál Sí, es la pero, casa de la muerte? ¿Lo mata Géminis? Lo Géminis. mata Géminis, claro. ya. Escorpio, que es la profundidad, lo matan esos superficiales de Géminis que pura palabra ahí y no profundizan en nada. La habladuría, las mentiras. ¿Sí? O sea, lo Los mata eso. habladores. Los habladores, y claro, desde Escorpio los mentirosos, esos que son todos superficiales, que viven, claro, la forma como se expresa Escorpio de Géminis es el peor de los signos, ¿sí? Los doble cara. Los doble cara, embaucadores, y como es Escorpio, se le nota la rabia, ¿no? Si hay un signo que critique duro a otro, es Mm. Escorpio. Y al que más duro lo critica es a Géminis. No, y teniendo en cuenta que en la casa 3 tiene a Capricornio y que Ah, o sea, claro, ¿cómo habla? espera Exactamente, realidad, exacto. espera ¿Cómo habla disciplina. un escorpiano capricornianamente? Dice la verdad y que el que le duela, el que le duela. Me Sí. importa cinco. Yo hablo Capricornio, yo estoy diciendo la verdad. Punto. De Mm. malas, el que no le guste, que se la unte. Eso sí, no es mi problema. Yo estoy siendo sincero, dice Escorpio. Y con autoridad, ¿no? Tuve Claro, yo autoridad de tengo la natural. razón. A mí no que nadie me venga a criticar porque le dije la verdad. Que se puso a llorar, pues sí, qué triste, pero era la verdad. ¿Para qué es así de blandito? ¿No? La vida es de los duros, la vida es de los que afrontan la realidad, no esos que se meten cuentos como los geminianos, ¿no? Cuenticos bonitos, superficiales. No, la verdad es la verdad, dice Escorpio. Eso, ¿y cuál sería como el talón de Aquiles, como la debilidad? ¿Sería la quinta? No, la quinta es el gozo de Escorpio, que es Piscis, ¿no? En Piscis diluye todas o sea, le permite perdonar, Piscis a Escorpio, le permite soltar y ahí goza, ¿no? La casa 5 es la del gozo. Entonces, Escorpio cuando entiende Piscis se libera y suelta todo ese tóxico que ha acumulado de la rabia que tiene con Géminis, ¿sí? O de los conflictos, porque el que enferma a Escorpio es Aries. Y Aries es la guerra y es la competencia. Entonces, Escorpio cuando ve competencia, ugh, claro que pues le gusta. En cierta forma, ambos están regidos por Marte. Entonces, como que en estos dos hay como
hay un juego, ¿no? Yo creo que son más bien compatibles a veces Escorpio con Aries, pero la diferencia del Aries es que el Aries es el que pone la cara y Escorpio quiere tener las cartas ocultas, ¿no? En cambio, Aries es por la fuerza, ¿no? Y quiere que lo reconozcan. Si gano un partido de fútbol, quiero que todo el mundo diga, este fue el que hizo el punto ganador. Escorpio, en cambio, puede ser el que está en el banco, pero que secretamente ha movido todas las fichas, ¿no? Muchas veces el mismo técnico coge la posición de Escorpio y es el que maneja el juego. Y de pronto hay un personaje que no es visible, pero es el que realmente controla todos los hilos. Ese es el éxito de Scorpio, ¿no? Que nadie se da cuenta lo importante que soy y a Scorpio le parece bien que no lo miren. En cambio, Aries sí dice, no, si no me miran, pues, perdí el tiempo. Nadie, no, me salté de 15 metros, ¿no? En una competencia y nadie me miró, pues, perdí el salto. Es que Aries sale a la lucha y Escorpio es el estratega, el que está atrás Exacto, exacto. viendo Escorpio, la no, estrategia. claro, O sea, Escorpio no que se son va a la primera complementarios. fila. Claro, Escorpio se queda en la tienda de campaña diciéndole, oiga, ustedes Hay salgan que y hacer esto, hay que hacer ya. lo otro, y el otro va a la Claro, lucha. claro, claro, eso no se va por... Claro. Aunque tiene otro tema y es que Escorpio, como la casa 6 es la casa de la sanación, Escorpio tiene un punto también de valentía muy grande. Entonces, por eso los escorpios en el tema de la salud son muy buenos para incendios, para ser cirujanos, para entrar en temas de crisis, ¿no? Cuando todo el mundo sale corriendo, Escorpio viene y dice, yo le arreglo esa situación. Yo no le tengo miedo a eso. Yo soy Escorpio, yo no le tengo miedo a nada. Entonces es otra cara. Son súper valientes los escorpios. A la hora de trabajar, no le tienen miedo a nada. Eso también es Aries en la 6. Y claro, la astucia, miren que también puede uno decir, sí, Géminis es lo que más detesta Escorpio, pero en otro punto, el mejor investigador es un Escorpio que ha integrado a Géminis. Entonces se las sabe todas. Sí. ¿Eh? Es como la pregunta que hicieron ahorita, que cuál sería su debilidad o algo así como talón de Aquiles. Yo pensaría que algo que le falta al Escorpio, pues es, o pues justamente lo opuesto ahí en la casa, en esta casa 7 que es Tauro, que serían quizás en medio de ese control, el, 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 el punto débil podría ser el deseo, ¿no? El deseo, Mm, todo lo que es el placer, no. puede ser un punto que lo seduce que lo puede cautivar, atrapar, y está reflejado con ese Tauro en la casa 7. Para mí es sanación. O sea, un Escorpio que vive con una intensidad y con un deseo, ¿no? Ujú, Pasmoso. Tauro le dice take it easy, esto es suavidad, no es el erotismo frente al sexo. Escorpio solo es sexo, ujú, Tauro mm. solo es erotismo. Escorpio con Tauro es un erotismo Ah, sexual, interesante. Sí. ¿sí? Pero es sanador, ¿no? Le da al sexo esa dulzura. Mm, Pero en la casa quinta, también se ven los placeres. Claro, Ahí no se confunde más. mm, ¿no? Porque ahí se vuelve tántrico. O sea, Escorpio no solo desea y es erótico, sino ya cuando conecta con la casa 5 aprende el tantra. Ay, pero eso ya cuando se van muy evolucionados. Ah, pues sí, pero pues ahí Porque estamos viendo, yo, claro, ahí porque, estamos viendo todas las capas, porque en otra capa un Escorpio se puede enloquecer de la furia, pierde el control, también es Piscis en la 5. Por Aparte es eso agua, yo diría agua, se que, entiende. Agua y con agua. claro,
Está en trigo, no se entiende. Yo diría que el talón de Aquiles de todo signo zodiacal es no confiar en sí mismo y no seguir el proceso. Ese es el talón de Aquiles. No hay un talón de Aquiles para cada signo irreversible. El talón de Aquiles de todos nosotros es no confiar en el universo, no confiar en nosotros mismos y no seguir el proceso, quedarnos atascados en un solo tema. Ese es nuestro talón de Aquiles. ¿Podrías sintetizar ese proceso de Escorpio? En uno por uno, No, o sea, como algo muy breve para tenerlo más claro, ¿cuál es ¿cómo? ese proceso que tiene que vivir Escorpio? O sea, Escorpio lo primero que tiene que hacer es encontrar un sentido de vida. Mm. Si Escorpio no encuentra sentido de vida, vive en la crisis y en el dolor. Una vez que encuentra un sentido de vida, tiene que plantearse objetivos claros, Capricornio. Una vez que tiene esos objetivos claros, tiene que buscar alternativas. Y si se quedan los objetivos claros, pues se vuelve psicorrígido. Y una vez que encuentra esas alternativas, se deja llevar. Difícil desafío para Escorpio que quiere controlar. Y si se deja llevar, va a poder iniciar un nuevo proceso. Ese proceso lo va a llevar a un estado de paz taurina, que va a poder enseñar y del que va a poder aprender una cantidad de cosas, que lo van a llevar a sentirte perteneciente a una filosofía. Esa filosofía lo lleva a tener un éxito, ¿no? A decir, esto es todo el proceso que yo he llegado para alcanzar a ver cómo es el éxito de una persona, qué hace a una persona exitosa. Inclusive partiendo de no tener nada, cómo se llega a tener éxito. Entonces, todos esos líderes que dicen, yo empecé con 0 pesos ¿no? en la inmunda y terminé siendo millonario. Y después viene el trabajo, la gente, entonces eso va a traer un grupo de personas que lo van a seguir. Eso es Virgo. Y finalmente, pues llega ese estado Libra, ¿no? De equilibrio y de belleza, ¿no? Que Escorpio, porque Escorpio al principio es muy, lo que importa es la verdad y si me veo feo, pues el que no le guste, que no me mire. Al final, este Escorpio sabe, le gusta verse bien y entiende que la apariencia es importante al final, que no era como había pensado al principio, que la apariencia es cuestión de los débiles y de los que no tienen carácter. Yo tengo una pregunta. A ver, Como los escorpios pues tienen fama de que son personas malas y que hacen lo que sea por conseguir dinero, que son es- estafadores o que esa es hacen, una de las versiones. cierto. Depende del Entonces, nivel de conciencia. cuando yo veo una carta astral, ¿cómo saber si ese escorpio es uno de esos o es uno de los otros? Buena pregunta. Para mí la clave está en hablar con la persona, hacer una entrevista antes. Yo mirando la carta no puedo saber esta persona es un salvaje o es un santo. No lo puedo saber. La misma carta la tiene un salvaje y la tiene un santo. La única Mm, forma de saber si es un salvaje o es un santo es hablando con ella. Por eso es Sergio, inevitable hacer una entrevista antes de leer una carta. Sergio, pero ese escorpión que de pronto Mm. tenga muy mal aspectado el Plutón, ¿podría tener más Claro, tendencias a tener más problemas o no? dependiendo del nivel de conciencia, porque una conexión con un Plutón muy fuerte puede hacer que sea un santo súper intenso, un santo, ¿no? Con un poder increíble de transformación. O sea, así como podría ser con un Plutón muy intenso, un depravado, podría ser con un Plutón un transformador con una potencia de transformación increíble de otras personas. Entonces no podemos decir de entrada que es malo o es bueno.
Depende de cómo lo haya enfocado, depende de cómo combina todos los elementos de la carta. Esta persona que es muy Escorpio es un gran transformador, es un súper valiente, es la persona que se metió en el momento en que se derrumbaron las Torres Gemelas, se metió ahí y salvó a 30.000 personas, no sé. O es el que puso la bomba, ¿no? Estrelló el avión contra las Torres Gemelas. Ambos son expresiones de Plutón, tanto de poder o de potencia como de impotencia. Esa es una característica de Escorpio. Entre la potencia y la impotencia, Escorpio puede dar superpotentes, omnipotentes, o puede dar impotentes. Entonces no lo sé, tengo que hablar con la persona. En eso sí tienes razón. Hay un estudio, a ver, hay un estudio que hicieron alguna vez que la mayoría, hay muchos escorpiones en la cárcel, Mm, muchos, pero mm. también hay muchos presidentes de la República en la cárcel. No, muchos presidentes de la República, presidentes. Sí, O sí, sea, es cómo usa el poder claro, ese. exacto. Ujú. Finalmente el Leo, ¿cómo maneja ese Leo? ¿Es un Leo luminoso o es un Leo que se siente impotente y por eso se hace, ¿no? Se pone en el poder a la fuerza porque es que si no nadie me va a hacer caso. En cambio el otro es el que por esa estrategia, por esa intensidad interna que tiene, todo el mundo lo reconoce y todo el mundo lo busca. Entonces es la diferencia entre el potente y el impotente. El impotente va a buscar potencia a la fuerza, pero el verdaderamente potente es el que brilla, finalmente, el que atrae a todo el mundo, se vuelve un polo magnético. Nadie puede alejarse de ese personaje con ese magnetismo tan intenso. Todo el mundo lo sigue, ¿no? Es como el flautista de Hamelin, ¿no? Atrae todo con su energía. Muchos músicos también pueden llegar a tener esto, ¿no? En el rock, por ejemplo, personas que cantando rock pesado se vuelven ídolos. Y también muchas veces es pendular, ¿no? Hay una Exacto, impotencia y una potencia dentro de la exacto, persona también, exacto. va como de un lado a Claro, otro. En algunos aspectos es muy claro. impotente y en otros súper potente. Sí, Eh, sí, sí. Sí, eso es parte del drama de Escorpio, es esa oscilación Leo-Escorpio, muy dramática. Por eso, tanto los Leo como los Escorpios tienden a ser dramáticos. Leo es dramático, Leo hace show, ¿no? Y entonces cuando algo le pica a Leo, no se queda callado, hace el tremendo papelón, ¿no? Es que mire que a mí me hicieron y no sé qué, y si sé cuál. El Escorpio que era más introvertido, cuando lo pican, todo el mundo se entera. Pasa al otro lado, ¿no? El que era el máximo Escorpio estalla como un sol y todo el mundo lo ve. Sí, son oscilaciones y en todo hay oscilación. Sí, muchas veces es muy poderoso fuera y llega a la casa y la mujer lo manda como si Exacto. fuera un niño. Ese es un ejemplo perfecto. Sí, ¿no? Muchos sadomasoquistas, ¿no? Que son el presidente que domina todo el mundo y llega a la casa y quiere que le pongan esposas y, ¿no? Le den látigo, ¿no? Muchas películas de eso, ¿no? El que todo el mundo reconoce como el super varón, a la hora llega a la casa y le gusta es que lo torturen. Da todo, todas las polaridades, pues desde las más bellas y mejor trabajadas hasta las más pavorosas y desquiciadas, todo, y sobre todo mirando aquí en solo ascendentes, tenemos que estar abiertas a todas las posibilidades. Aquí no podemos decir esto es bueno, esto es malo, este es el bueno, este es el malo.
¿no? Esto es lo que le conviene, esto no le conviene, sino en principio cuál es el sentido de cada cosa, ¿no? Y ya habla uno con la persona, a ver, ahí le toca al astrólogo calibrar, ¿no? Decir, qué tan, o sea, me llega un escorpiano y tengo que ver qué optimismo tiene, cómo se comporta con las reglas, cómo critica esas reglas, qué tan compasivo es, qué tan de acciones o qué tanto descansa, cómo entiende lo que es su pasión, ¿no? Cómo se comporta con su familia, cómo se comporta en el trabajo, ¿no? Cómo trabaja o colabora con sus compañeros, ¿no? Y cómo entiende la estética. Tengo que preguntarle, en principio, todo esto para saber de cuáles de los escorpios estoy hablando. Ya después miro los planetas, claro, ya vamos a ver que el Sol, la Luna y el... Aquí estamos viendo el ascendente, después el Sol y la Luna, pues nos dicen dónde tiene el poder, el talento, y dónde tiene la máxima sombra, dónde la familia le pone un chip que le dice, ¿no? Porque un escorpio puede tener una luna en Géminis. Y entonces la familia le dice, si perteneces a nuestra familia, tienes que poder ser superficial y vivir tranquilo. Y el otro tiene ascendente Escorpio y dice, pues es que yo no pertenezco a mi familia. Mi familia, sí, bueno, mil historias. O sea, ahí es donde el abanico se abre de una manera increíble y los otros planetas empiezan a definir el resto de la historia. Pero hay que comenzar por esta. Después va a venir todos los regentes de cada casa. Entonces, Escorpio va a tener a Marte en alguna parte. Después, Sagitario va a tener a Júpiter en alguna parte. Después, Capricornio va a tener Saturno en algún lugar. Y todos esos lugares matizan y orientan la energía de una manera particular. Entonces, poder generalizar es imposible y menos en este nivel. Por eso el ejercicio aquí es abrirse al millón de posibilidades. ¿No? En entender que cuando yo digo que un signo mata a otro, no digo que la muerte sea negativa, sino que la muerte es un proceso de transformación profunda que puede vivirse en gozo o como una pesadilla. No lo sé, ¿no? Ahí sí tengo que preguntar a la persona. Y lo más bonito es que uno se sorprende, ¿no? Que uno a veces le llega unas cartas que uno dice, uy, cuando uno está analizando la carta antes, uno dice, uy, esta persona debe vivir, ¿no? Uno así se imagina la película, este debe ser atroz, ¿no? Tiene todas las cuadraturas y las cosas. Y lo más curioso es que le llega una persona amable, rozagante, como que uno dice, y este como con esa carta, ¿no? Sí. Y se sorprende uno y uno debe dejarse sorprender. No decir, no, yo estoy convencido que tú debes ser espantoso aunque me digas que, ¿no? Que eres solo florecitas. Bueno, también puede uno sospechar, ¿no? Que me están diciendo que es florecitas y yo veo que en la carta pues tiene aspectos muy duros, pero no debo prejuzgarlo como que, me está diciendo seguro mentiras porque su carta dice que usted debe ser atroz y me está mostrando solo Géminis. No sé, depende. Ahí tiene uno que ser abierto a todas las posibles historias. Serio, una pregunta ahí con Géminis, digamos, ¿cómo Géminis puede, o sea, si hay un Géminis que se le presenta mentiroso, bueno, no un Géminis, perdón, una persona que se representa mentirosa o polarizante, sino no Géminis. Claro, se le ¿Cómo aparece. puede transformar? ¿Cómo puede transformar ese Claro, es ascendente? que se le aparece el mentiroso porque está demasiado fijo en Escorpio y no tiene flexibilidad, no ve alternativas. Y el Géminis le viene a mostrar es que hay más posibilidades. Entonces, cuando ese Escorpio empieza a contemplar opciones, dejan de aparecerle los mentirosos y empieza a adquirir información. Se vuelve un investigador. Ya la información que encuentra es información veraz. Pero si estoy polarizado en Escorpio, la información no va a ser veraz.
¿Por qué no va a ser veraz? Porque esa información me está diciendo, mira cómo las cosas son de intangibles y no es lo que tú pensabas. Te engañaron, ¿sí? Se creía que tenía todo bajo control, lo engañaron. Pero si este realmente entiende que el universo es dual, pues no lo van a engañar y va a ser súper inteligente. Entonces ahí va a coger Géminis como un talento muy profundo de ese Escorpio. De las dos. O sea, si Escorpio se queda metido en Escorpio, Géminis se le manifiesta de una manera exagerada y contradictoria. Ujú. Pero si yo estoy equilibrado en Escorpio, Géminis va a ser positivo, porque en principio todos los signos son positivos. O sea, en astrología no hay ninguno negativo. Lo que es negativo es la percepción humana que es polarizante. Bueno, ahí les dejé como para que mediten en otras formas de ver la carta astral y no enredarse tanto con tanto planeta. Solo mirando el ascendente ya pueden hacer una consulta. Sergio, y eso no lo podemos hacer sin el dado, con las cartas de nosotros. Ah, claro, claro, pues, pero lo que pasa es que me gusta esto para poder hablar sin tener contemplaciones de que, ay, es que yo soy, entonces te estoy diciendo Pero es que eres que mentiroso, la que, verdad nos ayudaría mucho, mucho, claro. Sí, porque y esa es la idea, claro. Igual les había puesto en el programa que vamos a mirar primero las cosas al azar, después miramos sus cartas, podemos ver cartas de parientes y después también ver cartas de famosos. Todo, pues la idea es poderlo ver todo. Pero me gusta este primero abordarlo de una manera flexible, sin que es que yo soy, porque es que eso ya se centra uno en que no entiendo porque es que a mí me pasa y que, no, aquí soltémonos y veamos tanto el brillo como la sombra. Y ya después nosotros, una vez que hayamos hecho ese ejercicio, ¿no? Que es como yo digo, hacer pesas, ¿no? Cuando ya estamos tonificados, entonces ya entramos a mirar nuestra carta con otros ojos, ¿sí? Con más flexibilidad, viendo luces y sombras, ¿sí? Por eso me parece importante esta primera aproximación así más al azar. Y vamos, sí, la idea es, vamos a pasar por todos los lados hasta leer una carta astral, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo se lee esta carta con todos sus juguetes? Pero si no se entiende esto muy bien, ¿a qué seguimos? ¿Sí? O sea, esto lo tenemos que entender divinamente, antes de meterle regentes, antes de meterle planetas, antes de meterle una personalidad específica con sus particularidades. O sea, esos son más y más temas que van a estar involucrados, pero lo principal es esta base. ¿Cuál es el patrón de crecimiento de una persona o de un signo? Eso ya nos va a diferenciar de otros astrólogos que ven el ascendente Escorpio como ascendente Escorpio y punto. Los ascendentes Escorpio son así, pum. Y cuando un ascendente en Escorpio es todo un patrón, con toda una dinámica donde ama, odia, sufre, es feliz, ¿no? Todos los signos tienen todo el proceso. Entonces, primero que todo, veamos al ser humano como un círculo completo de posibilidades, no como un signo particular. Creo que ese es el primer aprendizaje de todo. Bueno, entonces, quedamos así. Nos vemos Ujú. la siguiente sesión. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entre más podamos hablar y interpretar y ponerle imágenes, ¿no? Yo quiero que podamos casi que llegar a actuar
cada posición, imaginarse tal personaje actuando la carta de una manera y después poner otro personaje en otra situación, armar otra película. Esta astrología le sirve a uno para armar guiones de película. Y hay 1000 temas, o sea, ¿no? El ascendente Escorpio no solo tiene una película. Hay 10.000 películas basadas en el ascendente Escorpio, cada una más sorprendente que la otra. Sergio, muchas gracias. Bueno, entonces, que descansen. Muchas gracias, Sergio. Muchas Nos vemos gracias, con los- feliz Gracias, noche. Sergio. Gracias. Nos vemos. Feliz noche. Gracias. Chao. Gracias, Chao, Sergio. buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas Hasta noches. luego. Chao.